Que en apenas 20 minutos la experiencia virtual Realidad Helicoide, una iniciativa impulsada por un periodista y un exprisionero político venezolano, muestra al mundo el horror que se vive en estos centros de tortura del régimen de Maduro en Caracas. Es una experiencia inmediata para denunciar cómo son sometidos allí decenas de políticos, militares y ciudadanos del común. Nuestro corresponsal permanente en Europa nos lo explica Andrés Gil. Nos tiene más detalles. Andrés, buenas tardes para ti. Adelante. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes. Un cordial saludo a ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias de NTN 24 y a los televidentes del programa La Mañana de NTN 24. Se trata de una experiencia sobrecogedora, muy impactante, de una experiencia que tengo que confesarles en primera persona. Me causó mucha impresión. Yo tuve la oportunidad de hacer ese ejercicio de realidad virtual mientras grababa el reportaje que ustedes van a ver a continuación. Esta realidad virtual fue diseñada, fue creada, fue desarrollada por Víctor Navarro. Él es un periodista y exprisionero político venezolano que por varios meses estuvo siendo sometido a torturas en el Helicoide. Con base en esa experiencia suya y de otras víctimas de torturas, Víctor se dedicó a reconstruir virtualmente cómo es el Helicoide por dentro, cómo son sus celdas, sus pavorosas celdas y cómo funciona la máquina de represión y de tortura que tiene allí el régimen de Nicolás Maduro. Recuerden ustedes que el Helicoide es el principal centro de torturas del régimen de Nicolás Maduro, donde son llevados a ser agredidos física y mentalmente a aquellos considerados rivales de la llamada revolución, aquellos rivales del régimen de Nicolás Maduro. Pues con base en todas estas experiencias, Víctor pudo crear esa realidad virtual. Son unos 20 minutos más o menos de recorrido virtual por las celdas, por los calabozos del Helicoide. Se escuchan unos sonidos impresionantes, aterradores, sonidos reales tomados de manera real allí en estos calabozos y que fueron trasladados esos sonidos a este ejercicio de realidad virtual. Y es un ejercicio mediante el cual pretende Víctor Navarro crear conciencia, traer esa experiencia al público aquí en Europa, dirigentes políticos, personas comunes y corrientes que quieran conocer quizá un poco más de cerca en qué consiste esa máquina de tortura que es el Helicoide. Y así como en Madrid lo está exponiendo en este momento, lo expondrá en próximos días en otras ciudades europeas. Pero el principal mensaje que quiere trasladar Víctor Navarro es que el mundo tiene que tomar medidas determinantes para que no haya más violaciones de derechos humanos, ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en ningún país de América Latina. Sentir lo mismo que padecen las víctimas de tortura en el Helicoide de Caracas es imposible, pero acercarse un poco a ese sufrimiento, al menos de manera virtual, ahora es posible mediante este sistema de realidad artificial que reproduce los horrores que ocurren dentro del mayor centro de torturas del régimen de Maduro. La idea de la realidad virtual surge por la necesidad de dimensionar el nivel de atrocidad de la tortura que existe hoy en Venezuela. En Venezuela hoy hay alrededor de 300 presos políticos que están siendo sistemáticamente torturados por el régimen de Nicolás Maduro, y en ese sentido nosotros, en aras de poder buscar y dimensionar una realidad tan compleja que no se puede explicar en palabras, creamos esta experiencia inmersiva para que las personas puedan empatizar, puedan sensibilizarse, pero sobre todo denunciar lo que sigue pasando hoy en el país. Víctor Navarro, periodista y exprisionero político venezolano por meses, sometido a brutales vejámenes en el Helicoide, basado en su propia y dolorosa experiencia y en testimonios de otras víctimas, creó y desarrolló esta herramienta virtual para mostrarle al mundo cómo es por dentro y cómo funciona ese centro de torturas donde son sometidos políticos, militares y ciudadanos del común, considerados por el régimen de Maduro como adversarios. Mediante esta experiencia virtual, Navarro recreó los espacios y las vivencias del Helicoide y el público ingresa con sus visores a los más escalofriantes calabozos donde puede ver imágenes virtuales de los agentes encargados de ejecutar las aberrantes agresiones. El recorrido de realidad virtual incluye reproducciones muy detalladas del espacio donde los presos políticos son sujetos de golpizas, colgamientos, agresiones con excremento y ataques con cucarachas. Mira, es una experiencia que refleja a través del testimonio de 30 víctimas cómo vive un preso político. Puedes ver celdas y escuchar testimonios reales de tortura a través del testimonio de 30 personas cuyos perfiles son desde menores de edad, una cosmetóloga, bailarinas, diputados del país que han sido, por pensar distinto, víctimas de tortura, de las torturas sistemáticas que se cometen en el país. Entonces lo que hicimos fue recrear espacios y dimensionar un poco la manera en la cual en Venezuela está condicionado a las peores atrocidades un preso político en el país.
Esta dura experiencia sensorial incluye testimonios de sobrevivientes y el sonido real de los gritos de una persona sometida a descargas eléctricas dentro del helicoide. Mediante animaciones de las celdas estrechas, hacinadas y aisladas como lo son en realidad, quienes se acercan a este programa virtual se hacen una idea de la sensación de encierro, dolor y humillación de las víctimas torturadas en Venezuela. Por estos días, este equipo de realidad virtual sobre el helicoide está siendo presentado en Madrid y luego en otros lugares de Europa. Imágenes, sonidos y sensaciones táctiles que tienen el propósito de despertar conciencia y pedir que el mundo exija el cese definitivo de las torturas en Venezuela. Europa no se puede quedar de brazos cruzados. La razón por la que hacemos esto, la razón por la que estamos hoy en el Parlamento Europeo es propiamente para exigir que se cierren todos los centros de tortura que no solamente hay en Venezuela, sino que también hay en toda América Latina. En mi caso, yo estuve detenido en el helicoide, que es el centro de tortura más grande de la región, y exigimos que se cierre el helicoide, que se cierren todos los centros de tortura que hay en Venezuela, pero principalmente que se repudie la tortura como una política de Estado en América Latina, porque no solamente pasa en Venezuela, pasa en Cuba, en Nicaragua, pasa en Bolivia también. Y a propósito del régimen de Nicolás Maduro, ha trascendido en NTN 24, hemos conocido que el propio Maduro no será invitado a la cumbre de la Unión Europea y América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en Bruselas el próximo 17 y 18 de julio, es decir, en cuestión de 2 semanas. En su lugar, eso sí, estaría siendo invitada Delcy Rodríguez, la número 2 del régimen de Nicolás Maduro. Hay polémica por esta situación, hay partidos políticos como el Partido Popular que está pidiendo claramente que no se invite a nadie del régimen de Nicolás Maduro a esta cumbre entre Europa y América Latina, puesto que se trata de un régimen que es violador de derechos humanos y que además tiene requerimientos por cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos.